Bienvenidos. Los textos académicos presentan, por su contenido, complejidad o requerimientos editoriales, diversas formas de presentación. Justo por esa variedad de formatos, te propongo que analicemos su estructura a partir del artículo científico, considerado el de uso más extendido para la publicación en revistas especializadas. Antes de iniciar con los elementos principales, hay que destacar que en dependencia de dónde se publicará, puede variar un poco la forma de elaborarse. Sin embargo, esta propuesta que te presento puede servir de base para estructurar los disímiles tipos de textos académicos acorde a las necesidades de publicación, de contenido e incluso requerimientos institucionales. Más allá de la clásica introducción, desarrollo y conclusiones, ¿cuál es la estructura de un texto académico? Lo primero, sin dudas, es la presentación. En esta parte van todos los elementos que caracterizan, definen y ponen en perspectiva a quien lo va a leer qué puede encontrar en el artículo. Se incluyen en esta parte, por norma general, la identificación del autor, la afiliación institucional, el título del trabajo, el resumen y las palabras clave, además del índice. Hay que señalar que para ser considerado autor, el aporte a la creación del texto debe ser total o al menos una contribución suficiente y original que permita considerarlo como tal. Una parte hay que dedicarle al título, por el hecho de que es el primer acercamiento al texto académico. En ese sentido debe ser lo más preciso posible, a la vez que muestra el contenido del artículo en su amplitud y especificidad. La economía de palabras es vital para lograr este propósito, debe ser simple y llamativo. Otra cuestión importante en esta parte inicial es el resumen, que pone a prueba la capacidad de escribir de manera concisa. Esta parte del artículo funciona a modo de síntesis de todo el texto y su extensión va a variar en dependencia de los requerimientos de publicación, aunque generalmente se encuentra entre las 150 y 250 palabras. Debe expresar en forma clara el contenido del artículo, repasando con brevedad los temas, propósitos, métodos empleados, resultados y aportes. No se recomienda incluir en el resumen detalles o informaciones que no formen parte de las cuestiones analizadas en el desarrollo de la publicación, así como tampoco es recomendable incluir abreviaturas. En el caso de las palabras clave, reflejan la esencia del texto y en su mayoría constituyen los ejes temáticos que en él se van a desarrollar. Permiten clasificar, identificar o facilitar la búsqueda de información. Algunos autores recomiendan su coincidencia con el título, aunque no es imprescindible, y la cantidad puede variar de acuerdo con la extensión del texto o los requerimientos editoriales. Con frecuencia se requiere que tanto el título como el resumen y las palabras clave se presenten también en inglés. El siguiente paso es la introducción, como parte de lo que se denomina cuerpo o desarrollo del trabajo. En ese sentido, hay que retomar el hecho de que el texto académico es el resultado del abordaje formal de una cuestión científica de las ciencias. Por lo tanto, debe presentarse adecuadamente, acorde a una estructura que, más allá de su rigidez, establece una serie de lineamientos capaces de organizar la información. Justo por eso, la introducción debe precisar el porqué de la investigación. Como norma general, recoge los antecedentes, hipótesis y objetivos del estudio, entre otros datos que permitan dejar en claro el propósito del texto. Con esa intención, debe tomar en cuenta además la información bibliográfica que refleja, hacer mención a la metodología, circunscribir la investigación, acercarse a los objetivos y no dejar de lado la cuestión del estilo, claro y preciso. Otro asunto relevante es que debe mantener la atención, tanto de los lectores generales como de evaluadores y especialistas en el tema. En el caso de la introducción, se recomienda una extensión de entre 1 y 2 páginas, dependiendo de la revista o soporte de publicación. Con independencia de este estándar, los requisitos a observar, ante todo, son los dispuestos por la plataforma en la que se prevé presentar para su divulgación. Con regularidad, la introducción, como sucede con el título, el resumen, las palabras clave y el índice, se escriben al final, luego de haber concluido todo el artículo, pues de esa forma se puede tener una idea global del contenido. Antes de continuar con el desarrollo del texto, es importante aclarar que algunas publicaciones incluyen antecedentes y justificación como partes independientes, aunque otras las incluyen en la introducción o el marco teórico. Justo este último es el siguiente paso, ya sea como capítulo completo o como acápite de un texto más pequeño, dependiendo de si se trata de una tesis, tesina, un artículo u otro formato.
Aquí se ubica el resultado de la búsqueda de información que configura las bases teóricas del estudio. Se trata de elaborar un estado del conocimiento existente al momento de la investigación y que resulte pertinente para orientar la indagación en los diferentes campos. Permite familiarizarse con el tema y establecer los referentes teóricos que se manejarán. Recordar en todo momento que debe emplearse la norma de estilo y citación que corresponda. A continuación, se debe incluir el capítulo metodológico. Este apartado debe contener con rigurosidad todos los elementos que contribuirán a la resolución del problema que dio origen a la investigación. La mayor parte se dedicará a la descripción de los métodos y técnicas que confirman o rebaten la hipótesis inicial. En este orden sigue la presentación de los resultados. Normalmente se considera la parte más importante del artículo y puede confluir el texto con las tablas e ilustraciones. Lo que no puede suceder es que se asuman posturas o interpretaciones que no se deriven directamente de la información obtenida a partir de los métodos descritos en el capítulo metodológico. Tras los resultados se presentan las conclusiones. En algunos casos aparecen unidas a las recomendaciones dependiendo de los requisitos de las diferentes publicaciones. Presenta los datos más sobresalientes de forma lógica y secuencial y asociados con los objetivos, de manera que muestre su relación. Establece si se confirmaron o no las hipótesis y ofrece, si fuera el caso, nuevas líneas de investigación derivadas de la indagación inicial. A continuación se presenta la bibliografía, que resulta una lista de textos y autores manejados según la norma de referencia escogida o establecida para la publicación. No se deben incluir aquellos materiales que no se han citado o referenciado en el cuerpo del texto. En el caso de los anexos se utilizarán solo de ser necesarios y en ningún caso repetirán información presentada con anterioridad. De manera general, a excepción de las publicaciones que lo soliciten de manera expresa, la estructura que se maneja para los textos académicos queda de la siguiente forma: título, autor o autores, resumen, palabras clave, introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. En todo caso, es relevante el manejo adecuado del lenguaje, las normas de estilo y las referencias.